nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este jueves sacerdotal, vocacional, ponemos en tu presencia y te pedimos la gracia de la conversión sincera. Te pedimos por todos los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, religiosas misioneras, que muchas personas se dediquen a anunciar tu reino con amor y con alegría. Que tu Espíritu Santo inspire nuestra vida para que tus palabras sean las palabras que podamos pronunciar y podamos compartir con nuestros hermanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena, después de lavar los pies a los discípulos, le dijo Jesús: les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Bueno, mamá, en el Evangelio de hoy Jesús nos está recordando lo que pasó en la última cena, cuando lavó los pies a sus discípulos. Y allí habló de un tema muy importante. Les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Jesús vino del Padre Celestial, ¿cierto? Sí. Él es el enviado de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero además de eso, Él también envía a otros. ¿A quiénes envía Jesús? A los discípulos, a los apóstoles. ¿Y para qué los envió? Pues para que anuncien el Evangelio de Señor. Para que anuncien el Evangelio. Y antes de hacer eso, entonces, Él le lavó los pies para enseñarles a servir, ¿cierto? Sí. A servir como Él. Y Él está manifestando eso. El siervo no es más que su amo, pero hay que servir a los demás. Y por eso Él va a decir: yo les lavo los pies para que ustedes hagan lo mismo. Es vivir en la caridad y en el amor. Él está manifestando cómo el servicio es lo que nos permite a nosotros efectivamente ser como Él. Y por eso está invitando en estos días a vivir la unidad con Él. Nos ha dicho todos estos días a vivir la unidad. Ahí nos está diciendo en este momento en el Evangelio, está recordando lo que va a pasar. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Está anunciando la profecía que manifiesta eso, que alguien lo va a traicionar. Se lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean y comprendan quién soy yo. Entonces, con el anuncio de la traición de Judas, Jesucristo está manifestando que eso va a pasar, que cuando pase podamos creer en Él. Eso ocurrió y efectivamente con la traición de Judas se cumplió la profecía. Pero aparte de cumplirse la profecía, digamos, Jesucristo efectivamente entrega su vida para darnos la salvación. Y todo lo que ocurrió antes, cuando dice el Señor Jesús, para que cuando suceda crean, todo lo que preparaba antes de su pasión, el momento de la traición, distintas situaciones, están anunciando que todo lo que va a ocurrir va a servir ¿para qué? Para darnos la salvación. Por eso qué bueno es escuchar a Jesucristo con toda su palabra y pedirle a Él que nos dé la gracia de efectivamente escucharlo todos los días de la vida. Él dice: se los aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Es decir, escuchar las palabras de los mensajeros de Cristo Jesús, que en estos momentos son ¿quiénes? Los sacerdotes, los misioneros, anuncian la palabra de Dios. Quien recibe a los misioneros de Cristo, lo recibe a Él. Y quien recibe a Jesús, ¿recibe a quién? Al que lo envió a Él. ¿Quién lo envió a Él? Dios lo envió a Él. Dios Padre Celestial. Muy bien, entonces cuando recibimos a un misionero, recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Padre que lo ha enviado a Él. Es hermoso eso, cómo la palabra de Dios se extiende por el mundo y se extiende gracias a la acción del Espíritu Santo, que sigue actuando. Actuó en Jesucristo cuando vino al mundo y actúa en los misioneros que son discípulos de Cristo. ¿Quiénes? El Papa, los obispos, los sacerdotes, cada uno de los catequistas, cada uno de los padres de familia, cuando transmiten la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser mensajeros de su palabra, que seamos capaces también de seguir a Cristo Jesús y de ser discípulos suyos de verdad, de vivir el servicio, el amor como Él lo pidió a los discípulos. Hagan lo que yo he hecho,
laven los pies de sus discípulos, de los demás, así como yo he lavado sus propios pies, nos dice Jesús, y nos invita a eso, a anunciar su reino con amor, con alegría, a ser mensajeros de su palabra. Y el domingo pasado celebrábamos a Cristo buen pastor. Él quiere que nosotros también, cuando anunciamos la palabra, cuando ejercemos el pastoreo, ¿con quién? Con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, cuando como papás, pues debemos enseñarle a nuestros hijos a vivir el bien. Somos pastores. Cuando hacemos nuestra misión en lo que realizamos, yo por ejemplo como profesor, pues soy pastor en el sentido de guiar a unas personas por el camino del bien a través de lo que les enseño. Entonces cada uno puede ejercer el pastoreo también, haciendo la voluntad de Dios y viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos dice. ¿Vivir cómo? El servicio, la caridad y el amor. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser buenos en todo lo que hacemos. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Gracias por la vida, por mi familia. Gracias, Señor, por tantas bondades. Gracias por mi mamá que está conmigo aquí y que ya pues este fin de semana viaja otra vez a su pueblo, Pensilvania. Bendícela a ella para que siga creciendo en gracia, para que su salud pueda mejorar. Ella y papá pues puedan estar bien en su casa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Que sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Que te ama tanto que por tu amor muriera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Un feliz día.